Listo, buenas tardes con todos. Continuando con la exposición de la ingeniera, a mí me ha tocado el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles seguros, ¿no? Este tema del IPRC, como ya habló la magíster anterior, es muy amplio. Así que yo también voy a pasar a darles un poco más del tema sobre evaluación de riesgos y sobre todo controles, ¿no? Aún no voy a tocar de lleno la matriz de evaluación de riesgos como tal, ya que en la siguiente hora vamos a tocar ese tema, incluso con temas prácticos, ¿no? Para tratar de seguir la continuidad de nuestro repertorio que tenemos hoy día en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Bien, pues como me presentaron, yo soy el ingeniero Alejandro Ramírez Chirinos, soy ingeniero de seguridad industrial, magíster en sistemas aeronáuticos. Bueno, he trabajado en diferentes sitios, como ya lo han nombrado. Tenemos una agenda rápida, ya que solo tenemos poco tiempo, una hora. Vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño feedback, una retroalimentación de todo lo que hemos ido aprendiendo. Vamos a tocar el tema en tres, ¿no? A mí me ha tocado el IPRC como tal, identificación de peligros, control de riesgos, evaluación de riesgos y controles. Entonces, primero vamos a tocar lo que es el IPRC, luego la identificación de peligros y la evaluación de riesgos. Vamos a ver un poco la introducción, ¿no? Nosotros para qué necesitamos este curso, por qué en sí es nuestro objetivo del curso, ¿no? Este objetivo como tal tiene, dicho el objetivo, para identificar, ¿no? Y eliminar los riesgos presentes en nuestro entorno de trabajo, ¿no? Así como la valoración y de la urgencia que tenemos al actuar, ¿no? Estos cursos que nosotros llamamos de seguridad como tal, muy aparte de cumplir un tema de legislación, un tema de mejora continua, un tema de planificar, de verificar, de actuar, etcétera, nos ayuda a nosotros mismos como tal para evitar los accidentes. Esto se puede aplicar en todo lugar donde estemos, ¿no? Puede ser en nuestra empresa, en nuestro centro de trabajo, puede ser en nuestra casa, en todo lugar lo podemos aplicar. Es por eso que es el objetivo principal de estos cursos, ¿no? Evitar los accidentes. Muy aparte de nuestro certificado, de nuestro aprendizaje, etcétera, que tenemos nosotros como tal, realmente tenemos que verlo intrínsecamente por nosotros mismos, ¿no? O sea, que nosotros mismos tenemos que hacer la seguridad, ¿no? Todos somos parte de ello. Entonces, esa es la introducción importante para lo que asistimos a estos cursos, ¿no? Y tenemos que tomar conciencia de ello. Como un pequeño feedback que había escuchado, ¿no? Sé que han tenido bastantes temas sobre el sistema de gestión, habían visto sobre la legislación, un poco de bioseguridad, desinfección, que ustedes son ahí la primera línea en eso. Muy importante la limpieza de ambientes, el tema de residuos sólidos. Eh, Han visto, me parece, también lo que es las definiciones del IPRC, las metodologías, ¿no? Entonces nosotros tocaremos a grandes rasgos la identificación de peligros, ¿no? La evaluación de riesgos. Bien, voy a empezar hablando un poquito de legislación porque es importante que sepan, no a rajatabla la legislación, pero sí es importante saber el por qué nosotros tenemos que hacer un IPRC. ¿Por qué lo hacemos? No porque, muy aparte de nuestra seguridad, lo hacemos por un tema de legislación, ¿no? La ley nos pide que el empleador haga y haga conocer a todos los trabajadores los riesgos que tenemos en nuestra área de trabajo y los controles que tenemos, ¿no? Para nosotros llegar a un lugar donde realmente nos sintamos seguros de poder trabajar. Tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud del trabajo, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, el decreto supremo 005-2012. Tenemos la modificación del reglamento, que es el decreto supremo 002-2020. Tenemos la G050, más conocida, que es como la seguridad durante la construcción, ¿no? Esto se aplica un poco más a la construcción, ya lo vamos a ir viendo. Acá, por ejemplo, interactúa mucho el ATS, ¿no? Lo que vi que preguntaron anteriormente. El Decreto Supremo 024-2016, que tiene el tema de minería, que es como la Biblia para los ingenieros de seguridad minera, ¿no? Ese decreto supremo, ahí interactúa muchísimo el hipercontinuo, por ejemplo, ¿no? Decreto Supremo 011, que es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo también para el sector de construcción. Viendo estos seis parámetros de legislación, vamos a ir un poco ambientando el tema con la ley de seguridad 29783, ¿ok? Y el por qué he resaltado de la identificación de peligros, ¿no? Entonces, la legislación nos dice que en la ley 29783, nosotros como trabajadores tenemos que participar en este sistema de gestión, ¿no? Toda la participación de los trabajadores, así nosotros no estemos dentro, no sean nuestras funciones, todos hacemos seguridad, ¿ok?
A cualquier persona en un área de trabajo, quizá cuando uno esté evaluando los riesgos, se le puede pasar algún riesgo que otra persona sí la puede ver. Entonces, la participación de los trabajadores es muy importante y la ley nos dice, la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales es indispensable en el sistema de gestión respecto de lo siguiente. También pone la letra de la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos al interior de cada unidad empresarial y en la elaboración de del mapa de riesgos. Ya nos dice la ley el porqué. Otro artículo que nos dice participación en la identificación de riesgos y peligros. Nuevamente, los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos. Solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Participamos en esta identificación de los peligros, evaluamos nuestros riesgos y de acuerdo a ello lo enviamos a nuestro campo, a nuestro ingeniero de seguridad, a nuestro prevencionista de riesgo, etcétera, a los que tienen conocimiento de ello y pedimos los resultados de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué sugerencias tienen en las medidas de control? Y hacemos seguimiento de estas áreas, ¿no? Tenemos el decreto supremo 005, ¿no? Ahí en la documentación del artículo 32 nos dice la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control, ¿no? En la legislación nuevamente. Entonces, acá tenemos una pequeña imagen de la matriz de evaluación de riesgos. Como le comentaron en la hora pasada, hay una descripción del peligro, hay un riesgo, hay una evaluación hiper y hay una medida de control a implementar, ¿no? Esto, no se preocupen, en la siguiente hora lo vamos a tratar de una manera mucho más práctica, ¿no? Yo estoy dando unos conceptos básicos para dar un pequeño backup de todo lo que vamos a hablar. Bueno, en el artículo 77 también del Decreto Supremo 005 nos vuelve a mencionar, ¿no? Identificación, los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente, con el trabajo o con la organización del trabajo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir o posibles en materia de seguridad, ¿no? Muy aparte de los peligros, tal cual como fuente que lo veamos, por ejemplo, no sé, electricidad, etcétera, fuego, también tenemos condiciones y ambientes de trabajo, ¿no? Que pueden afectar de algún modo a que tengamos una enfermedad ocupacional. Por ejemplo, importante, ¿no? En nuestra área de trabajo no tendré, pues, cables sueltos, no, no hay quizá un volquete atrás mío, ¿no? Pero sí, un peligro consciente de todos es, por ejemplo, el riesgo ergonómico que tenemos, ¿no? Las sillas que tenemos, los agentes, los factores que tienen influencia en la generación de estos riesgos, ¿no? En vez de estar sentados, por ejemplo, no sé, en una silla ergonómica, nos dan una banca. Entonces, al día a día y a la cantidad de horas que trabajamos al diario, eso nos va a producir, sin duda, una enfermedad ocupacional. Entonces, en este artículo también menciona que eso es identificar los peligros y valorar los riesgos, ¿no? Nueva tecnología y una tecnología que nosotros no sabemos, X cosas, también puede ser un riesgo, ya que no lo sabemos. Entonces, este artículo nos habla también sobre ello. La legislación del Decreto Supremo 005 nos vuelve a repetir en el artículo 82, ¿no? El empleador debe identificar los peligros, evaluar los riesgos, el empleador, en conjunción con nosotros, ¿no? Entonces, todas estas leyes, acá hay otra ley, que es el Decreto Supremo 024, este es en minería. Acá hay una pequeña figura de una valoración de riesgo 5 por 5 de seguridad y la frecuencia. Entonces, al inicio de toda tarea, acá tiene mucho que ver en la pregunta pasada, ¿no? En la pregunta sobre el ATS y el IPRC continuo. Al inicio de toda la tarea, los trabajadores identificarán los peligros y evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y etcétera, etcétera. En muchos casos, en el tema de construcción, por ejemplo, a los trabajadores les hacen llenar el ATS, ¿no? Que es como un IPRC continuo. Entonces, en el ATS ponen arriba el nombre de la obra, qué día están haciendo, desde qué hora van a trabajar y bajan a la actividad, no sé, movimiento de tierras. Entonces, dentro de esa actividad hay varias tareas. Tarea uno, ir al almacén. Tarea 2, retirar el coche del almacén. Tarea 3, lampear no sé, la arena hacia el coche, y etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos tiene sus riesgos, tiene sus peligros, tiene sus riesgos y tiene sus medidas de control. Entonces, ellos lo deben llenar en la ATS antes de empezar sus labores, ¿no? Acá nos dice el decreto supremo 024, por ejemplo. Para minería, ok. Para construcción, igual. En el decreto 011, de igual manera, ¿no? El empleador define la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles, ¿no? En función a las características de la obra, dimensión, peligros y riesgos. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros nos confundimos, ¿no?
A ver, si es que en la construcción nos piden ATS diario, entonces acá también diario también el ATS en el hospital. Entonces, en una imprenta también diario. Entonces, va a depender mucho, mucho. Acá en seguridad hay mucho el tema del criterio, ¿no? De cada uno. Entonces, y la ley nos dice incluso, ¿no? En función a las características de la obra, dimensión, peligros y riesgos, ¿no? Si es que una obra quizá tiene muchos más peligros, etcétera, el IPER se va a hacer mucho más grande, ¿no? El IPER se llena a partir de que uno ingresa al centro de trabajo, ¿no? A partir de que tú pisas ya al centro de trabajo, ahí empiezas a ver tus peligros. Entonces, en función a las características de la obra, de la dimensión que tenga, las características del tipo de personal que hay, la cantidad de personas, la cantidad de supervisores, todo, absolutamente todo, es que nosotros vamos a identificar los peligros, ¿no? Si bien es cierto, estas leyes, como la 29783, como los controles, etcétera, nos los piden de manera mínima, ¿no? Nosotros, aparte, en cada empresa tenemos estándares de seguridad, ¿no? que, que sobre todo eh, llevan más a fondo la seguridad, ¿no? Por ejemplo, si es que el IPRC nos dice hagas, toma medidas de control de seguridad 2, el otro os va a decir de seguridad 3. Entonces, es un poquito más que la ley siempre, ¿no? Va a depender mucho de la dimensión de la obra, del centro de trabajo, a qué rubro perteneces, ¿no? Al rubro de salud, al rubro de construcción, al rubro, no sé, de textilería, etcétera. Entonces, es muy variable en ese tipo de cosas, ¿no? Bien, hemos hablado un poco de la legislación, que es un poco, si bien es cierto, engorroso, pero he tratado de que no sea tan teórico, ¿no? Un poco con esos ejemplos, espero que se pueda interpretar de esa manera la ley. Pasamos al tema del IPRC como tal, que esto me imagino que ya ustedes lo deben tener, pero grabado a rajatabla, por decirlo así, ¿no? IPRC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, ¿no? Tal cual. Entonces, el IPRC, ¿qué es lo que busca, no? Identificar y eliminar los riesgos presentes en el entorno de trabajo, ¿no? Y valorar la urgencia de actuar, ¿no? Literal, ese es el objetivo de esta metodología llamada IPRC. Es un proceso sistemático, ¿no? Utilizado para identificar los peligros. Identificamos los peligros, primero. Evaluamos los riesgos, dos. Implementamos los controles, tres, ¿no? ¿Con qué propósito? De reducir los riesgos a niveles establecidos según las normas legales vigentes. Entonces, el propósito de esto en sí es no tener accidentes. Nuevamente, nuevamente identificación de peligros, por decirlo así, la teoría que sí o sí debemos saber ya con bastantes repeticiones. Identificación de peligros, evaluación de riesgos, medidas de control. Bien, pues dentro de este IPRC, seguramente ya lo han nombrado, yo lo vuelvo a recalcar para que se quede estas bases de conocimiento se queden. Nosotros, ¿cómo funciona el IPRC? ¿No? Lo identificamos los peligros que tenemos, evaluamos los riesgos, implementamos controles. Fácil, sencillo. ¿Para qué? Para reducir los riesgos. ¿Para qué reducimos los riesgos? Para no tener accidentes. Tenemos tres tipos de IPRC. El IPRC línea base, el IPRC específico y el IPRC continuo. ¿Ok? El IPRC línea base. El IPRC línea base es el punto de partida de todo nuestro sistema de control de gestión, ¿ok? El punto de partida es más profundo, es amplio. Literalmente aquí están todos los peligros que nosotros podamos tener en nuestra área de trabajo, ¿no? Identifica y caracteriza todos los peligros, vuelvo a repetir, y sus riesgos, ¿no? Teniendo prioridad en identificar los riesgos principales, mayores o más críticos, ¿no? Este hiper línea base es un hiper C bastante grande, como su nombre lo dice. Dentro de este hiper C se encuentra literalmente todo, desde que tú inicias a tu trabajo, pones el primer pie en tu trabajo, te aparece ahí ingreso al área de trabajo. Entonces, hasta ahí puede haber peligros. No sé, quizá por algún X cosas se raja el suelo, en la vereda se le sale un pedazo, etcétera, etcétera. Uno se puede tropezar. Desde ese punto de inicio aparece tu hipercelínea base. Por ejemplo, está bien la vereda, ¿no? Se me salen los ejemplos ahora. Está bien la vereda hoy día, el día de mañana se le salió un pedazo, me tropecé, oye, pero esto no estaba así, ok, se le informa a la persona, mira, ¿sabes qué? Esto lo tienen que hacer de una vez, porque es un riesgo, es un peligro, me he caído, me he podido tropezar, etcétera. Ahí cambia, por ejemplo, la situación. Entonces, este hipercelina base tiene
tiene que tener en cuenta bastantes aspectos, ¿no? Aspectos legales, normas, requisitos normativos. El entorno físico, lo que quizá acabo de decir ahora, que es la ubicación de las actividades, los cambios de ubicación que tenemos, nos pasan de un trabajo, de una ubicación de trabajo a otro, quizá nos rotan, ¿no? Del aspecto funcional que tengamos, ¿no? Un día estamos quizá en emergencias y mañana estamos en neonatología. Entonces, ahí, de acuerdo al tipo de actividad que tenemos, las obligaciones que tenemos, las responsabilidades, las competencias, ¿no? Tener en cuenta acá el peligro puro, o sea, el peligro tal cual, ¿no? Sin hacer ninguna disminución del riesgo. Y revisión frecuente, ¿no? Periódica de este tipo de IPRC, ¿no? Porque hay algunos peligros quizá que pueden desaparecer, otros que pueden aparecer, desarrollarse nuevos casos de exposición a riesgos, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es una hiperlínea base, donde literalmente, acuérdense que acá tienen que estar todos los peligros, habidos y por haber de su centro de trabajo. El hiperespecífico es algo más abocado al cambio, al manejo del cambio, ¿no? ¿Qué sucede? Si es que de un momento a otro, a ver, nos cambian un equipo, no sé, un equipo que se utilice ahí en sala de operaciones, por ejemplo, ¿no? Nos cambian. Entonces, ese cambio de equipo en otros rubros, maquinaria, etcétera, debe conllevar a un nuevo procedimiento de trabajo, ¿no? Mi procedimiento de trabajo con este equipo no va a ser el mismo que con otro equipo, ¿no? Por más que sea versión 2, lo que no se poner versión 2 del equipo uno. Entonces, este hiperespecífico sirve para ello. Cuando hay un cambio de proceso, de procedimiento, de condiciones de trabajo, de maquinaria, de equipos, se utiliza este hiperespecífico, ¿no? Teniendo en cuenta todo ello, ¿no? Los cambios en el procedimiento, cambios en herramientas, quizá, los nuevos, no sé, uso de nuevos químicos, nuevas fuentes de energía, no sé, cambian el tipo de energía del enchufe de 3, cambian al tema de 2, por ejemplo, no sé, personal contratista, a nuevos empleados, por ejemplo, han cambiado, no sé, han rotado personas. Eh, en vez de que sea, no sé, un ingeniero X, han puesto un arquitecto y han cambiado. Entonces tiene que cambiar todo porque va a tener otras competencias, ¿no? Eso tiene que ver mucho con los resultados de la investigación también de accidentes, ¿no? Y estadísticas de la industria como tal. Para esto se utiliza el hiperespecífico, ¿no? Entonces, el hiperlínea base están todos nuestros peligros de nuestra área de trabajo. El hiperespecífico es si es que hay algún cambio en cualquier proceso que pueda tener. Y el hipercontinuo. Entonces, ¿qué decimos con el hipercontinuo, no? Este hipercontinuo forma parte de la rutina operacional, ¿no? Este es implícito igual. Tipo de actividades rutinarias, ¿no? O sea, este hipercontinuo tiene que ser algo, este tema de gestión con documentación tiene que ser bastante ágil, ¿no? Bastante amigable, bastante fácil. No podemos nosotros detenernos en estar llenando, y eso se ve mucho, ¿no? Quizá en construcción, en minería, más en construcción, me parece, ¿no? O cuando uno quizá no sabe mucho del tema, cómo llenarlo. Sí, puede que en un comienzo uno tenga un tiempo determinado, pero después no, ¿no? Entonces, esto no tiene que ser algo que va a paralizar la operación del trabajo, ¿no? Del rubro donde nosotros estemos trabajando, ¿no? Este, este, este hipercontinuo más bien tiene que ayudar, ¿no? Tiene que ser lo más fácil posible. Ayer escuché una pregunta de una persona, por ejemplo, ¿qué pasa si es que en el análisis de trabajo seguro, en el hipercontinuo, me aparecen que solo pueden firmar 5 personas? Y no sé, somos 10 personas trabajando. Bueno, pues sencillo, ¿no? En la parte de atrás que está en blanco, ponemos el nombre de las 5 personas. Oye, pero eso es válido, ¿cómo es posible? O sea, no teníamos que poner otro ATS o algo más formal, por decirlo así. Claro, claro que sí. Si es que es así, mejor. Pero si no es así y no se tiene el tiempo, en ese caso, pues es válido, ¿no? Válido contarle que estén las firmas, ¿no? Las firmas del supervisor, las firmas del ingeniero de seguridad, las firmas de la persona encargada, es válido, ¿no? Por eso este tema del IPRC continuo o el ATS es algo bastante ágil, ¿no? O sea, es simplemente nosotros llenar esto por nosotros mismos, por la ciudad que nosotros tenemos y para nosotros tener exactamente los riesgos que nos puede ocasionar. Entonces, esta es una labor diaria al comportamiento de cada trabajador, ¿no? Y también esto, como les digo desde un comienzo, es a diferencia de cada rubro de trabajo, ¿no? O sea, si es que a nosotros en el hospital nos piden llevar una ATS por nuestras actividades diarias, pues lo tendremos que hacer, ¿no? Pero si es que no se nos pide, porque en el IPRC, línea base, están nuestros peligros, pues también es válido, ¿no?
son valiosos. Por eso depende de cada estándar también de seguridad que tengamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en, en minería se utiliza mucho el hipercontinuo, ¿no? ¿Por qué? Porque son quizá actividades que las venimos haciendo diario, ¿no? Las subrutinarias. El ATS en construcción se ve igual, bastante parecido, ¿no? Lo llenan, todos lo firma el supervisor, etcétera, ya, y eso tiene que estar a la vista de todos, ¿no? Que estoy haciendo este tipo de trabajo, etcétera. Eso es el hipercontinuo, ¿no? Ahí tenemos que identificar listas de chequeo, por ejemplo, operacional, las observaciones planeadas de actividades, los permisos de trabajo, controles, registros, ¿no? Todo ello. Entonces, estos tres hiper C son los tipos, ¿no? El hiper C línea base, donde están todos nuestros peligros. El hiper específico, cuando hay algún cambio, acuérdense. Y el hiper continuo, que es de llenado diario y tiene que ser ágil, ¿no? No podemos perder el tiempo llenando, no tiene que ser rápido en este sentido. Bien, entonces pasemos ahora, ya que hemos hablado un poco de legislación, hemos hablado del IPRC y sus tipos como tal, pasemos a la identificación de peligros, ¿no? Como tal, nuestro primer tema. Para identificar un peligro tenemos que saber nosotros qué es peligro. Entonces, el peligro es una situación intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, ¿no? Equipos, procesos, ambiente. Frente, situación o acto con potencial para causar daños en términos de daño humano, deterioro de la salud o combinación de estos, ¿no? Como les dije, no necesitamos tener fuego quizá al lado. Quizá con el riesgo que tenemos en nuestra silla disergonómico, puede ocasionarnos daño, ya es un peligro. La identificación de peligro. Vamos a repetir. ¿Qué es un peligro? Fuente, situación, acto con potencial para generar daños. Literal es eso. Fuente, situación, acto con potencial de generar daños. Tenemos bastantes tipos de peligros, ¿no? Físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, sociales, ergonómicos, biológicos, que es nosotros, por ejemplo, ¿no? Y entre otros. Y podemos encontrar infinidad de peligros, porque en cualquier situación que se nos pueda plantear va a existir un peligro, ¿no? Hasta peligro a lo desconocido. Entonces, en la identificación que tenemos del peligro, nosotros tenemos que ser los que manejamos la información de nuestra propia área. Si bien es cierto, los ingenieros de seguridad eh, tienen los conocimientos para poder valorar los riesgos, para tener una amplitud de peligros que debe haber, controles, ¿no? de dichos riesgos, ¿no? Disminuir la severidad, disminuir la probabilidad de que suceda, etcétera. Nosotros mismos como trabajadores sabemos dónde trabajamos. Nosotros vamos a ser los primeros en decir, acá tengo yo un peligro, acá tengo, este es el riesgo que tengo, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros podemos identificarnos el peligro, no esperando a que una persona, uno no tiene que tener un diplomado en seguridad para poder identificar el peligro que nosotros mismos sabemos que estamos conviviendo con él, ¿no? Entonces, en la identificación de peligros podemos tener bastantes tipos y nosotros somos los que vamos a saber cuáles son. Entonces, en esta identificación de peligros, que reconocemos, ¿no? Que existe un peligro, nosotros reconocemos, ¿sabes qué? Si tengo un peligro acá, y define las características, esto tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Existe alguna fuente de daño? Sí, ¿no? Sí, sí, existe una fuente de daño, ok, sí. Entonces, ¿quién puede ser dañado? Yo primero. Si yo veo que existe una fuente de daño acá, en el lugar donde yo estoy trabajando, pues el primero voy a ser yo el que va a ser dañado. Si es que entro a un lugar donde me invitan a tomar, no sé, un café, y el dueño de una cafetería me invita a tomar el café y de pronto veo que el gas está al lado de la cocina, no sé, de una manera sin ningún tipo de cuidado, pues yo le diré, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ten cuidado con eso, pues eso es un peligro. Ah, tienes razón, ¿ok? Alguien puede ser dañado, a todos los usuarios, que sea la cafetería, al mismo dueño, tu amigo, tú en ese momento, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir el daño? Nosotros tenemos que ver qué es lo que podría ocurrir, ¿no? Como daño. En ese caso, por ejemplo, explota, pues hasta la muerte, ¿no? Entonces nosotros mismos tenemos que identificar los peligros, haciendo nuestras preguntas, ¿no? Las preguntas, si es que hay una fuente de daño, ¿quién podría ser dañado? ¿Cómo puede ocurrir este daño, ¿no? Frank Beer es un señor que es uno de los padres de la seguridad y dijo que todo peligro no detectado ni corregido a tiempo puede ser causa de una fatalidad, ¿no?
Y obviamente está bien dicha su frase, ¿no? Bien, ahí he puesto algunos peligros y riesgos, como por ejemplo ruido, exposición al ruido, bordes filosos, contacto con bordes filosos, altura, caída a distinto nivel, ¿no? Aquí he puesto todos juntos, pero como se habrán dado cuenta, no todos son peligros, ¿no? El peligro es el ruido, ¿no? Y el riesgo será la exposición. Si el ruido está en un concierto que es, no sé, en Cusco y yo vivo en Arequipa, entonces ese ruido a mí no me va a afectar porque no me estoy exponiendo a ese ruido. Entonces, el ruido es el peligro, pero si yo no me expongo al ruido, bueno, pues no sería un peligro para mí, ¿no? La exposición a ese ruido sí es un riesgo para mí. Bordes filosos y la altura también sería un peligro, ¿no? Entonces, acá estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? De algunas actividades y peligros que tenemos nosotros como enfermeros, como enfermeras, como personal de salud, eh, que ustedes más que yo lo deben saber, ¿no? Ya que ustedes son las personas, como les he dicho hace un momento, que directamente están en primera línea con los peligros, eh, ¿no? Directos que saben, ¿no? Que tenemos. Yo he puesto algunos que quizá puedan corresponder a ellos, ¿no? Realizar la atención quizá de emergencia de un usuario sospechoso, que sea probable de una enfermedad viral, que ustedes, yo estoy seguro que por el tiempo que llevan trabajando, etcétera, por todos los conocimientos que tienen, ni bien lo van a entrar al señor, ya van a saber si es que esa es una enfermedad viral, si es que se está agarrando el estómago va a hacer tal cosa, si es que le duele la cabeza va a hacer tal. Ya ustedes manejan eso a la perfección y yo en los hospitales que he estado lo he visto. Entonces, imagínense realizar una atención, ¿no? De emergencia a un usuario sospechoso que tiene un problema viral, ¿no? ¿Cuál es el peligro, no? El virus, la exposición al virus. El lavado de manos permanente, ¿no? El peligro de las bacterias. Manipulación de temas punzocortantes, ¿no? Falta de orden y limpieza. Si dejamos agujas quizá ahí botadas, sin ningún orden, sin ninguna limpieza, pues cuando vaya a agarrar alguna, quizá una esté debajo de algo y me voy a pensar realizar, ¿no? Tratamientos endovenosos, ¿no? Quizá en inadecuada iluminación, que no a las justas veces, entonces ese es también un peligro, ¿no? El piso desnivelado, quizá. Coordinación en la utilización del usuario, ¿no? La postura inadecuada, hasta la carga laboral es un peligro, ¿no? Bueno, luego de este tema, del tema de identificación de peligros, que nosotros hemos identificado por nosotros mismos en nuestra área de trabajo, dónde está el peligro, hay infinidad de peligros, nosotros sabemos, como les dije al final, hasta la carga laboral es un peligro, ¿no? Evaluamos nuestros riesgos. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar los riesgos? Este tema lo voy a igual tocar de esa manera básica, ya que en la siguiente hora se va a hablar de manera práctica cómo evaluamos los riesgos ya en una matriz. Entonces, esta evaluación es un proceso posterior a la identificación, ¿no? De los peligros. Permite valorar el nivel, grado y gravedad de aquellos, ¿no? Proporcionando información necesaria para que el titular de la actividad minera, en este caso, porque esta es una frase de la 2016, empresas contratistas, visitantes, estén en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que se debe adoptar. En sí, esta evaluación de riesgos es ponerle un número al riesgo que nosotros tenemos y tratar de actuar de una medida de control para que ese número, ese riesgo que tenemos, baje. En una manera en cristiano, por decirlo así, la probabilidad de que un peligro ocurra se materializa y no genere daño a las personas, equipos y el ambiente, ese es un riesgo, ¿no? De que ese peligro, que es la fuente, ocurra. Ese es nuestro riesgo, ¿no? Esta probabilidad solo existirá cuando nos expongamos al peligro, obviamente, ¿no? Como les he dado el ejemplo eh, quizá del concierto, del ruido. Si es que nosotros no nos exponemos a ese ruido, eh, pues no vamos a tener riesgo. Pero si nos exponemos, pues de repente sí. Tenemos igual infinidad de riesgos que como ustedes mismos ya se los he dicho, ustedes saben en qué situación trabajan. Y es bueno saberlo y tener en cuenta esto. Pues por eso que empecé hablando de la legislación. O sea, el empleador nos tiene que dar las medidas necesarias para nosotros poder trabajar seguros. Tenemos caídas al mismo nivel, a distinto nivel, caída de objetos, golpeado por X cosas, golpeados contra, cortado, atrapado, atropello,
Atropello desde que ingresas incluso al hospital. Ingresas incluso al hospital y yo he visto varios peligros, varios riesgos, varias consecuencias de esa manera, así por más que sea un poco como atropellar a el hospital, pues sí, o sea, hay una infinidad, ¿no? Y ustedes que están al día a día deben saber, pero muchísimo más de este tema, ¿no? De cuántas cosas pueden pasar. Contacto con energía eléctrica, exposición a ruido, vibraciones, exposición a temperaturas extremas, ¿no? No es lo mismo trabajar bajo -10 grados cero a trabajar con 40 grados centígrados. Entonces, esas temperaturas también son riesgos que nosotros tenemos que evaluar, controlarlos, bueno, y bajar la valoración, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos los riesgos, no? En la evaluación de riesgos hay bastantes métodos, ¿no? Esos métodos también se puede valorar, por decirlo así, de diferentes maneras dependiendo del rubro que nosotros en qué estemos trabajando, ¿no? En una minería, por ejemplo, nos va a pedir otro tipo de valoración y hay diferentes valoraciones incluso. En hospitales es otro tema, ¿no? En aeronáutica es diferente. Aeronáutica, por un lado es seguridad y por el otro lado es safety, security, ¿no? Por un lado es prevención de riesgos y otro lado es seguridad como tal. Entonces es diferente los rubros, ¿no? Por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora, en esta evaluación de riesgos, podemos tomar este cuadro, que es una matriz de riesgo 5 por 5, ¿no? Que siempre va a estar el riesgo contextualizado como la consecuencia por la probabilidad, ¿no? Entonces, hemos identificado nuestro peligro, ¿no? En nuestro área de trabajo. Imagínense cualquier peligro que tenga en su área de trabajo. ¿Qué riesgo tiene ese peligro? Listo, ya tengo este riesgo. No sé, en lo que hemos visto hace poco quizás, ¿no? Ya que carga laboral. Entonces, ¿cuál es la consecuencia y la probabilidad? O sea, ¿cuán frecuente me pasa este tema de que tengo carga laboral? ¿Es diario? ¿Es 2 veces a la semana? ¿No me pasa nunca? ¿Ando tranquilo? Eh, ¿Cuán severo es que me pase esto, ¿no? Quizá un día de trabajo fuerte, que esté ahí con bastante carga laboral, eh, para una persona puede ser catastrófica, ¿no? Pucha, qué terrible. Para mí este día ha sido, uf. Otras personas quizá es algo temporal, ¿no? Que suceda esto. Entonces, nosotros debemos valorar de acuerdo al área donde trabajamos, de acuerdo a nuestro sistema de trabajo, etcétera, ¿no? Ese es solo un riesgo de miles que hay. Entonces, nosotros tenemos que valorar el riesgo como cuán probable es que suceda eso y cuán severo va a ser que me pase, ¿no? O sea, eso va a ser fatal, va a ser temporal, va a ser menor. Nosotros debemos valorarlo de esa manera, ¿no? Acuérdense de eso. Tenemos identificado nuestro peligro, tenemos nuestro riesgo. Ya, ¿cómo lo valoramos el riesgo? A ver, ¿cuán frecuente me sucede ese riesgo? Ya, ya. ¿Y cuán fuerte es ese riesgo? Tal, listo. Ya. Vamos por ahí bien. Riesgo, consecuencia por probabilidad. ¿Qué nos dice? Todos los riesgos han de ser evaluados y medidos a través de técnicas estandarizadas y comúnmente admitidas. Así es. Tenemos nuestro gran producto de consecuencia por probabilidad, determinar si el riesgo residual es aceptable. Luego de esta evaluación de riesgos, se hacen unas medidas de control, ¿no? Y de acuerdo a ello, tenemos que bajar ese riesgo para que este riesgo sea aceptable. Si no, no podemos trabajar, obviamente. En este tema de evaluación de riesgos es un tema demasiado amplio, realmente es bastante amplio. Eh, Solo para, no sé, quizá hablarles un poco sobre ello. Eh, Hay bastante tipo de evaluación, ¿no? Bastantes métodos, por decirlo así, ¿no? Tenemos generales específicos. El método binario, tenemos el método de William Fine, método de valoración ABC, este, bastantes métodos, ¿no? El método binario tenemos justamente esta matriz que estoy mostrando, ¿no? En el tema de William Fine, tenemos exposición, tenemos ahí eh, situación de riesgo sobre tiempo, accidentes esperados sobre situación de riesgo, daño esperado sobre accidentes, ¿no? Es un tema solo para indicarles que esto es bien amplio y no lo vamos a tocar porque se nos pasaría toda la hora, pero solo quiero que se queden con eso, ¿no? Con que la evaluación de riesgo tiene que, la matriz esta es la consecuencia por la probabilidad. Ya identifiqué mi peligro, ok, ya, ¿qué riesgo tengo este? Ok, ¿cuán probable es que me pase ese riesgo, ¿no? ¿Y cuán dañino es ese riesgo, ¿no? Entonces, la severidad, como tal cual, que es la consecuencia, indica el daño, ¿no? El daño probable que se puede producir si el riesgo se materializa, ¿no? Y la probabilidad eh,
nos dice, ¿no? Cuán probables, por tiempo, ¿no? Cuán frecuentes que nos suceda esto. Ok, mejor. Quédense con eso para poder continuar. Entonces, en nuestra evaluación de riesgos, eh, en sí lo que queremos es valorar el nivel y el grado del riesgo, proporcionar esa información y tomar la decisión apropiada. Esta evaluación de riesgos puede darnos un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. Acá he puesto, con nuestro ejemplo anterior de los peligros, he puesto el riesgo. Habíamos visto que en una de nuestras actividades estaba realizar la atención de emergencia, ¿no? Del usuario sospechoso o probable de enfermedad viral, COVID, etcétera. El peligro es el virus. Ese es el peligro. El riesgo es la exposición al contacto con el paciente, ¿no? Es por eso que nosotros usamos mascarilla, es por eso que en tiempo de COVID parecíamos los cazafantasmas, que estamos todos con nuestros lentes, con toda la ropa necesaria, ¿no? Como astronautas, porque justamente la exposición a eso era el gran riesgo que como personas de salud se tenía, ¿no? Otra actividad, ¿no? El lavado de manos, como ya lo hemos indicado, el peligro de las bacterias, el contacto con estos gérmenes es nuestro riesgo. Manipulación de equipos punzocortantes, ¿no? La falta de orden y limpieza. ¿Cuál es el riesgo? El corte, ¿no? El punzamiento, ese es el riesgo. Realizar tratamiento con endovenosas, ¿no? Inadecuada iluminación, piso desnivelado, ¿no? Poca iluminación al tratamiento, tropiezos, caídas, es nuestro riesgo. Coordinar la hospitalización del usuario. Entonces, nuestro peligro de la postura inadecuada, la carga laboral, lo que había mencionado. Tenemos riesgos ergonómicos y tenemos como riesgo nuestro estilo de dirección, turnos, ritmos, jornadas, ¿no? Tenemos todo ese tipo de riesgos en la valoración que yo he hecho yo, para el tema de salud, ¿no? Imagino que ustedes en su cabecita deben tener millones de actividades y cada persona diferentes peligros con bastantes riesgos que uno, si sabe esta poca teoría de lo que estamos haciendo en nuestros cursos de seguridad, va a poder evaluar sus riesgos, este, cada uno, ¿no? En su cuenta. Incluso esto, como les dije al principio, nos ayuda hasta en la casa. La consecuencia de estos riesgos es diferente al riesgo, ojo, ¿no? Entonces, nuestra actividad es que tengamos la atención, ¿no? El peligro es el virus, el riesgo es la exposición a ese virus. ¿Y cuál es la consecuencia, no? Si tú vas y no tienes ninguna mascarilla, no sé, no cumples, ¿no? Con lo que te piden mínimo para tu seguridad misma, es que te va a dar el virus, pues tal cual, ¿no? Estas enfermedades, este riesgo biológico es bastante complicado, ¿no? De valorar el riesgo y bastante complicado de tomar medidas de control, pero se puede. Realizar lavado de manos, ¿no? El peligro de las bacterias, el contacto con los gérmenes, la manipulación de objetos y la consecuencia es que nos dé la bacteria. O sea, al final llegamos a lo mismo, ¿no? Al final nosotros llegamos a ser el peligro. Es por eso que nos piden o nos dicen, ¿no? Si estás enfermo, quédate en casa o aíslate, porque nosotros somos el peligro. Al final, si es que nosotros no valoramos el riesgo, no bajamos el riesgo, no utilizamos nuestros equipos de protección personal por nuestra seguridad misma, la consecuencia es que nosotros seamos el peligro y tengamos el virus y que en nuestra propia casa nosotros seamos el peligro para nuestros hijos, para nuestros padres, ¿no? Y es más, en tiempos de COVID, este, la consecuencia era otra, ¿no? Y todos lo sabemos. Entonces, hay que tener cuidado con esto, con esta evaluación de riesgos, ¿no? La valoración, la importancia que le damos a la seguridad. Manipulación de equipos punzocortantes, ¿no? Falta de orden, agujas botadas, ¿no? El riesgo es que me corte, ¿no? La consecuencia es una rotura de piel, sangrado. Tratamiento de medidas de endovenosas, ¿no? Iluminación inadecuada, poca iluminación, ¿no? Disminución de la agudeza visual, cefalea, porque obviamente nos va a doler la cabeza, fracturas, golpes, si yo me tropiezo si el piso está desnivelado. En la otra evaluación de coordinar, ¿no? La hospitalización de algún paciente, pues posturas inadecuadas, riesgos ergonómicos, trastornos musculoesqueléticos. Si estamos con recontra carga laboral fuerte, nos va a dar ansiedad, nos va a dar nerviosismo, fatiga, vamos a estar irritables. El turno que viene, buenos días, ¿qué tienen de bueno? Entonces no, nos va a dar estrés. Controles seguros, pues se pasó el tiempo todavía. Los controles seguros es el proceso que tenemos en la toma de decisión, ¿no? Basado en la información obtenida y la evaluación de riesgos, ¿no? Esto se orienta a reducir los riesgos.
¿ok? Y hemos identificado nuestro peligro en nuestra área de trabajo, acuérdense, peligro, tal, el riesgo que tenemos de ese peligro, hemos evaluado nuestro riesgo, cuán probable es que nos suceda, ¿no? Y cuán dañino es que me pase esto. Hemos valorado y ahora vamos a darle un control a eso. ¿Cómo controlar esto? Entonces, para estos riesgos, en la ley nos dice que hay una jerarquía de controles, ¿no? Nosotros tenemos que seguir esta jerarquía de controles, que es súper sencilla y que la pueden adaptar a cualquier tipo de sitio, ¿no? Como siempre les he repetido en esta pequeña hora, en su casa, en su trabajo, en su negocio, donde ustedes vean, donde ustedes aporten. ¿Qué tiene mayor eficacia y menor eficacia? ¿No? Tenemos en esta jerarquía de controles la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y EPPs, que es lo último, ¿no? La eliminación física del riesgo como tal, lo dice, eliminamos, ¿no? El peligro. Sustituimos, ok, sustituimos, reemplazamos, ¿no? El riesgo. Controles de ingeniería, aislamos a la gente del riesgo. Controles administrativos, ¿no? Quizá los procesos, esto que estamos haciendo, el I per se, ya listo, es un control administrativo, ¿no? Los EPPs, como ustedes lo saben, equipos de protección personal, que es lo último, ¿no? Y lo último que es lo de menor eficacia. O sea, ya cuando tú utilizas los EPPs, ya no debería estar el riesgo ni siquiera alto, ¿no? ¿Qué es el control de riesgo? Entonces, para implementar estos controles de riesgo es necesaria una descripción detallada de los peligros, ¿no? ¿Cómo no se debe hacer, ¿no? El peligro? Falta de orden y limpieza. Por ejemplo, las agujas, ¿no? Agujas. Entonces, hacemos nuestro ATS y ponemos en el peligro falta de orden y limpieza. Ya. El control, orden y limpieza. No, pero no, muy vago. ¿Cómo se debería hacer, no? Agujas utilizadas en el área, abandonados en tal sitio. ¿Cuál es el control? Ordenar las agujas, desecharlas, no sé, hacer un buen manejo de residuos sólidos de las agujas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se debería hacer, no algo tan sencillo, ¿no? Falta de orden y limpieza. No. Las medidas de control se orientan a reducir los riesgos a través de propuestas de medidas correctivas, ¿ok? Volvemos a este tema de control de seguros para que quede lo básico, ¿no? Que quede nuestra base, ya. Acuérdense siempre, ¿no? Del peligro que tenemos en nuestra área de trabajo, el riesgo y ahora los controles. Volviendo al tema, ¿no? De eliminación, sustitución, el control de ingeniería, controles administrativos y EPPs. Bien, vamos a ver este tema de los controles de una manera más práctica, ¿ok? Ya que estamos en hora y quizá la persona que sigue va a esperar un poco. Bien, en tema de eliminación, sustitución e ingeniería son controles rígidos que nosotros tenemos, ¿ok? Y el control administrativo y EPPs son controles blandos. Ya, y el tema de los EPPs este, ya se debe utilizar como una manera de prevención muy sencilla, ¿no? O sea, ya no debería haber un riesgo alto para utilizar las EPPs, ¿no? Porque el EPP no nos va a salvar a nosotros de que eso ocurra, ¿no? Simplemente nos va a evitar lesiones, pero no debería ocurrir tampoco. Vamos a este caso práctico, ¿no? Para los controles seguros, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no? Una tarea, ¿no? A esta persona le han mandado a excavar y se da cuenta que encima de él hay rocas. Entonces él al entrar, por más que tenga EPPs, al caer en las rocas, obviamente lo puede matar, o lo fractura, lo lesiona, o de todo. Entonces, ¿qué hacemos con este riesgo que tenemos en nuestra área de trabajo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es acordarse de la jerarquía de controles. Ah, jerarquía de controles. Ok, primero que era eliminar. Ok, ya. ¿Cómo eliminamos esto? A ver, ¿cómo podríamos eliminar las rocas? Mucha, la única manera es haciéndolas volar, pues, ¿no? Primero, la tarea, ok, control. Eliminación, está como primer escalón. Eliminamos el riesgo, ok, pum, lo volamos. Listo. Pucha, ¿sabes qué? Ahí estaba todo el mineral. La empresa agarra y a ti te cuelga más bien. No se puede eliminar esto, quizá. Bueno, entonces vamos a ver la segunda. Vamos a sustituir esto. Ok, pues ya no voy a ir yo, va a ir el robot, ¿no? Entonces, desde casa, con un control remoto, estamos poniendo nuestro robot y haciendo la actividad que nosotros deberíamos hacer. Obviamente no va a suceder eso, es imposible, porque en nuestra empresa quizá no va a tener la cantidad de dinero como para poner quizá un robot que trabaje en estudio y es más, a la larga, quien se va a ganar el dinero es su robot. Pero bueno,
no vamos a poder sustituirlo por un robot. Entonces, ya hemos tratado de eliminar, no, no se puede eliminar esas rocas. Hemos sustituido por un robot, por un trabajo este, de esta magnitud, entonces tampoco va a poder ser. Entonces, tenemos que hacer un control de ingeniería. Ah, eso sí se puede. Ah, ya, bacán, bacán. Yo le digo al control de la empresa, mira, ¿sabes que tengo rocas arriba? Creo que se puede hacer una intivación. Podemos poner unas barreras, unas guardas, unos sistemas de aislamiento. Claro que se puede, sí, porque mira, va a entrar tantas personas y esto va a estar, vamos a hacer la misma actividad siempre, etcétera, etcétera. Ok, sí. Entonces, se hace ese control de ingeniería, ¿no? No hemos podido eliminar, ok. No hemos podido sustituir, ok. Hacemos un control de ingeniería, sí, eso sí se puede. Ok. ¿Qué sigue después del control de ingeniería? Nuestros controles administrativos, ¿no? Justamente lo que nosotros estamos viendo ahora. Establecemos políticas, procedimientos, prácticas de trabajo, señales de riesgo, ¿no? Programas para reducir la exposición al riesgo, ¿no? Ponemos nuestros carteles, ponemos X, cosas, hacemos nuestro hiperc, llenamos nuestro ATS, valoramos nuestro riesgo, damos ideas. Mira, ¿sabe qué ingeniero? Aquí he visto que hay un peligro que en el riesgo podemos bajar el riesgo. Ya, acá. Esos son controles administrativos. Y los EPPs, bueno, pues ¿no? El empleador nos va a proporcionar EPPs adecuados para proteger a las personas contra esos peligros, dependiendo de la actividad. Si es nuestro caso, nos den unos guantes, ¿no? Nosotros utilizamos guantes para poner todo el tema de, de vías, quizá, no sé, las inyecciones. En tema de minería nos darán guantes, hay guantes dieléctricos, hay botas, hay casco, lentes, barbiquejo, mil cosas. Para cada tipo específico, soldadura, otra cosa. Todos tenemos EPPs, ¿no? Hasta los soldados, en aviación, esos son los EPPs, literalmente. Y esos son los controles seguros que en este tema que sigue, que es realmente la evaluación como tal de la matriz, lo van a tocar más a fondo, ¿no? Creo que estoy en hora, me parece. Acá había puesto yo un ejemplo que yo le aprendí, de esta manera aprendí yo la jerarquía de controles, que seguramente no me va a tomar más de un minuto, y es esto, ¿no? Literal, o sea, el peligro, hagan de cuenta, ¿no? Que es un león, entonces la eliminación es matarlo al león. Eh, no lo voy a querer matar porque no quiero que el león esté ahí en la obra. Entonces lo sustituyo por un perrito, ¿no? Entonces quizá, pucha, no, el perro no me gusta, yo quiero seguir con el león. Ok, no podemos sustituir tampoco. Bueno, pues entonces le pondremos un control de ingeniería. Si le ponemos al león en una jaula, sí, eso sí se puede. Ok, porque lo mantengo el león, pues, pero está ahí. Ok, ya, hacemos controles administrativos, ponemos una imagen que diga peligro, león, etcétera. Ponemos EPPs para darle de comer. Y ahí el riesgo baja naturalmente, ¿no? Ya el peligro ya cayó, ¿no? Entonces, eso es un poco de control de seguros. Y acá tengo una frase, ¿no? Que siempre me gusta ponerle al final, que si uno hace lo correcto, nunca te equivocarás, ¿no? Eso tiene muchas parámetros, muchas quizá directrices en hacer lo correcto, qué es hacer lo correcto realmente, ¿no? O sea, para unas otras personas lo correcto es una cosa y para otras otra, ¿no? Yo creo que hacer lo correcto es no ocasionarle daño a alguien y que no choque con nuestros principios de vida de nosotros, ¿no? Que no sea distinto a lo que nosotros como personas nos han hecho, nos han dado nuestros valores, ¿no? Entonces esa frase queda, si haces lo correcto, nunca te equivocarás. Mark Twain era un escritor estadounidense. Y nada, agradecer infinitamente a ustedes por invitarme, por escucharme toda esta horita que me han dado, que me han permitido hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandro Ramírez, y ahí tienen mis datos para cualquier duda, cualquier pregunta, etcétera, etcétera, hasta de otro tipo de temas quizá, que tengan conmigo. Muchísimas gracias por su tiempo.